Buenas tardes, profesores de nuestro querido Colegio San Agustín. El día de hoy vamos a trabajar la sesión de aprendizaje. Entonces, damos el marco operativo de lo que significa el trabajo en el aula, el verdadero proceso. Es lo más importante, el contacto directo con nuestros queridos estudiantes. Entonces, vamos a tener un paso a paso. El día de ayer vimos qué importante era el diseño de la situación significativa para nuestra sesión, de donde debemos anclarnos. Entonces, la sesión de aprendizaje, como ustedes podrán observar, es un diseño en donde se plasma toda la planificación. Primero tenemos nosotros, ya sabemos, los datos con los que se trabaja la sesión, igual la unidad, igual el plan anual. Vamos a dar inicio con el título de la sesión. Se retoma el título propuesto en la secuencia de sesiones de la unidad didáctica. Entonces, en esa secuencia de sesiones, nosotros hemos ido colocando un título sugestivo, sugerente. Sin embargo, es flexible y podemos nosotros trabajar de acuerdo al contexto de ese instante. Se comunica la actividad principal en función de los propósitos y la evidencia del aprendizaje. Además, puede redactarse en forma de preguntas, plantearse en una frase nominal o iniciarse con un verbo. Luego continuamos con el propósito del aprendizaje. Ya no tenemos que decir nosotros los aprendizajes esperados, sino más bien el propósito del aprendizaje. El propósito de la sesión de aprendizaje y toma lo establecido del propósito de la unidad. Ya está ahí planificado, ahora lo llevamos a nuestra sesión. Las competencias del área, lo primero que tiene que ir, en el caso de ciencias, en el caso de matemáticas, en el caso de área, cada uno tiene sus propias competencias. Luego tenemos que tomar en cuenta las competencias transversales que están trabajadas con lo que es la competencia TIC y la competencia de autonomía. Luego tenemos las capacidades. Quiero hacer hincapié que cuando hablamos de las competencias no podemos sesgar capacidad por capacidad, se debe trabajar al término del periodo todas las capacidades que componen esa competencia. Y los desempeños que me va a evidenciar si verdaderamente se está alcanzando esas habilidades, esas capacidades, que están enmarcados en los estándares. Ahora, en el caso, las cuales se movilizan en el desarrollo de toda la sesión de aprendizaje. Ahí tienen ustedes un cuadro donde está el propósito de aprendizaje. Vamos a tirar acá. Ahí tienen ustedes, dentro del propósito, por ejemplo, las competencias y capacidades se comunica oralmente en su lengua materna, por ejemplo, una de las competencias, y ahí tienen ustedes sus capacidades. Están los desempeños precisados y las evidencias de aprendizaje, así como su instrumento de evaluación. Recordando que la evaluación formativa siempre tiene que tener los instrumentos para obtener datos y poder retroalimentar en el momento oportuno y modificar, si en caso no está dando resultados, pues modificar. Luego tenemos los momentos del aprendizaje. En la sesión de aprendizaje tenemos el inicio, en donde se comparte con los estudiantes lo que van a aprender, los propósitos del aprendizaje, mediante las actividades, cómo lo harán, cómo se darán cuenta de lo que se está aprendiendo. Activamos los saberes previos mediante preguntas, diálogo, observación, un video, entre otras actividades. Proponemos una situación que genere el conflicto cognitivo, que despierte el interés de los estudiantes y que estén vinculados a la situación significativa. Luego ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, si el inicio 20 minutos, antes decíamos el inicio 1 minuto, no, el inicio tenemos 20 minutos porque es muy importante plantear la motivación, que los chicos quieran aprender y que también se presente ese conflicto cognitivo allá presentando sus saberes previos, en donde el estudiante sea su piso, sea su base para poder construir los nuevos conocimientos. Ahí tienen ustedes un ejemplo que más adelante lo van a leer en forma muy detallada. En el cuarto momento de la sesión de aprendizaje se da el desarrollo. Aquí se enmarcan los procesos didácticos, es decir, acá viene el enfoque de cada área. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, dependiendo de las capacidades, se da esa secuencia lógica que tiene que tener ese desarrollo. Sin embargo, en este desarrollo no podemos dejar en cuenta los procesos pedagógicos, que no solo se dan en el inicio, sino que son recurrentes, que son emergentes durante todo el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
Luego tenemos el último momento, que es el cierre. Aquí nosotros vamos a verificar el proceso de los aprendizajes respecto al propósito de la sesión a partir de actividades o de preguntas y de ir reflexionando cómo se hicieron para lograrlo. Contrastar los aprendizajes desarrollados en la sesión con los aprendizajes que tenían al inicio. Extraer conclusiones, puntualizar ideas o conceptualizaciones, recordar procedimientos, plantear soluciones, etc. Finalmente, cerramos con lo que son los recursos y los materiales. Se debe pensar en qué se necesita o qué necesitan los estudiantes para lograr los propósitos de aprendizaje y para la construcción de la evidencia. Esto permite seleccionar materiales y determinar los espacios de aprendizaje. Para ello, podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué necesitamos antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales vamos a utilizar en esta sesión? Bien, aquí nosotros damos fin a esta introducción, pero van a seguir observando los videos, por ejemplo, cuáles son las estrategias para plantear procesos pedagógicos uno por uno, ¿no? Cómo se debe dar la motivación, cómo activamos neurológicamente a los estudiantes, por qué es importante el recuperar los saberes previos, cómo plantear verdaderamente un conflicto cognitivo, o sea, direccionar verdaderamente a que se despierte el interés a través de ese conflicto cognitivo, y paso a paso vamos a ir viendo cómo lograr el grado durante todo el desarrollo, ese pensamiento crítico, esa alta demanda cognitiva que nos va haciendo. Entonces vamos a tener una serie de videos que nos van a ir puntualizando cómo se hace cada uno de estos pasos para que tengamos éxito. Muchísimas gracias. Buenas tardes, queridos maestros del Colegio San Agustín.